A ver cuántos atolizados entran a este video a decirnos que nosotros somos prianistas, porque ya ven que esa es la chaqueta mental que se hacen cuando señalamos a su amo. No, lerdos atolizados, no somos prianistas. De hecho, detestamos al cártel del PRI y al cártel del PAN. Quisiéramos ver en la cárcel a los expresidentes del PRI y expresidentes del PAN, pero a López le faltaron pantalones y pues ya ven. Allá siguen ellos impunes, y también a los gobernadores delincuentes que en lugar de meterlos a la cárcel o por lo menos permitir que se llevaran a cabo las investigaciones, los premian, como en este caso a este sátrapa, exgobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, que acaba de ser premiado por López. Lo van a meter ahí a la CFE por varias razones y ahorita se los voy a explicar. Hay una nota muy buena de esta de aquí, de La Izquierda Diario, ahorita la van a ver, pero hay muchas cosas que se le pueden reprochar a este panucho de porquería, nada más que sus razones tuvo la secta para ahora, en lugar de seguir investigándolo y llevarlo a la cárcel, no tan solo por sus nexos con el narcotráfico, sino también porque dejó al Estado en quiebra. Se robó 20,000 millones de pesos y lo van a premiar. Fíjense, en el año 2020 se hablaba de que al exgobernador de Nayarit lo estaban investigando en la UIF. Y también se hablaba de que tenía nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Ok. De hecho, durante la campaña donde ganó él para ser jefe de plaza, había un pleito entre el cártel del PRI y el cártel del PAN. Se acusaban los dos, ambos pues, de tener vínculos con la delincuencia organizada. Enrique Ochoa, se acordarán ustedes de él, que fue el presidente del cártel del PRI, acusaba a Antonio Echevarría de tener vínculos con la delincuencia organizada. A su vez, Ricardo Anaya, que en ese momento era presidente del PAN, acusaba al candidato del PRI de tener vínculos con la delincuencia organizada. Entre los dos se acusaban, pero hay más. Vean esto. Este es el perfil de este delincuente al que López le acaba de regalar un cargo público para que siga viviendo del erario. Y ahorita les voy a explicar por qué lo hizo. Fíjense, no tan solo fue porque le entregó el Estado. No, hay más de fondo. Esta es muy buena, dice el panista Antonio Echevarría, la nueva adquisición de López, el más infame de los merolicos. Y dice La Izquierda Diario, pero ¿quién es este notable político, el cual ansía López reclutar en su gobierno? ¿Cuáles son sus credenciales que lo distinguen para ser parte del gabinete? Pues ninguna otra más que su cuna de oro, y es que Antonio, o Toñito, como se le conoce en el mundo de los grandes negocios, debutó en la política como gobernador del estado de Nayarit gracias al apoyo empresarial. Antonio Echevarría García es hijo del empresario y ex gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría Domínguez, y de la senadora Martelena García Gómez. Los tres fueron impulsados por el Cártel de Acción Nacional para llegar a sus cargos. Otro panucho en la secta, los patrones de Nayarit. Antes que políticos, esta familia se identifica como empresarios. El negocio familiar es nada más y nada menos que el grupo empresarial Álica, en el cual trabajó Toñito desde los 17 años y que después de terminar sus estudios de contador, dirigió durante un lustro. Según los medios locales, su falta de pericia y el colocar a sus amigos en cargos directivos dejó en grave situación financiera a la empresa familiar antes de incursionar en la política para llegar a ser gobernador. La familia Echevarría es propietaria de Embotelladora del Nayar, empresa encargada de embotellar y distribuir Coca-Cola en el occidente de la República, uno de sus negocios más redituables. Pero sus negocios no paran aquí. Los Echevarría son propietarios de Álica Automotriz, agencia de automóviles, Hielo Polo Sur, fábrica de hielo, Capitalica, empresa de servicios financieros, FASA, transportes de carga, Bello Recuerdo, servicios funerarios, Jardines de San Juan, servicios funerarios. Cabe resaltar que ninguna de estas empresas paró sus actividades durante la contingencia decretada por la pandemia, arriesgando la vida de miles de trabajadores con el único objetivo de aumentar sus ganancias. Relaciones turbias. Vean la clase de fichita a la que le está dando un hueso el infame merolico al que ustedes le rinden pleitesía.
y que habla de la regeneración de la vida pública. Durante sus campañas, los aspirantes a cargos públicos ventilan los negocios turbios de sus oponentes, intentando influir en la opinión popular para después de la elección olvidarlo todo. Antonio Echevarría Jr. fue acusado de recibir apoyo del narcotráfico. Incluso se filtró un audio en el cual su padre, el exgobernador, afirma haber recibido dinero del narco para que la campaña de su bendición, o sea, de su hijo, llegara a buen puerto. Como siempre, ya decidido quién ocupará el cargo, todo quedó en el olvido. Lo cierto es que el grupo empresarial Alica mantuvo una estrecha relación con el exfiscal Edgar Beitia Cambero, quien ahora está preso en Estados Unidos acusado de distribución de drogas en ese país. Cuando Edgar Beitia solo tenía 3 camiones de transporte de carga, fue apoyado por Grupo Alica para que construyera en menos de una década su imperio del transporte, el cual llegó a abarcar gran parte del territorio nacional. Persecución de la prensa. El gobierno de Antonio Echevarría bien podría resaltar por la deuda en la que va a dejar a Nayarit, que asciende a más de 20,000 millones de pesos. Eso es lo que se robó el desgraciado. De los aspectos a resaltar es otro de los aspectos a resaltar es la persecución a los periodistas durante su gobierno. Alejandro Márquez fue asesinado el 2 de diciembre de 2018 después de publicar su investigación sobre una red de corrupción en las altas esferas del gobierno nayarita. El periodista Abisaí Barajas tuvo que salir del país debido a las constantes amenazas a él y a su familia por ser incómodo al gobierno de Echevarría. También se ha denunciado que hay una sistemática fabricación de delitos en contra de periodistas locales. Y luego, negocios de la educación. Echevarría García promovió en 2020 una reforma a la ley del Estado con el fin de atentar contra la autonomía de la Universidad Autónoma de Nayarit. Esta modificación implicó que un colegio de elección universitaria sea quien designe al rector. Cabe mencionar que dicho colegio de elecciones es encabezado por el presidente de un patronato creado para administrar el presupuesto de la universidad. Al frente del patronato, Toñito colocó a su compadre Juan Francisco García Menchaca. Esta decisión provocó que más de 7,000 universitarios, maestros, estudiantes y trabajadores tomaran las calles de Tepic para protestar por el atentado contra la autonomía. En respuesta, el gobierno congeló durante meses el pago a maestros y trabajadores administrativos con el objetivo de presionarlos para desistir de las protestas. Aún con todo lo anterior, López declaró en la mañanera del 14 de septiembre de este año que invitó a Antonio Echevarría porque hizo un gran trabajo en Nayarit. Es sabido que la secta y el gobierno federal han reclutado a connotados integrantes de los partidos responsables o cómplices directos de las anteriores administraciones neoliberales en el país, neoliberales como la de López. Muchos de ellos funcionarios que han estado al frente de la aplicación de los planes contra las y los trabajadores. El caso del gobernador de Nayarit es otra muestra de ello. ¿Pero por qué hace todo esto López? Bueno, pues porque resulta que efectivamente entregó la plaza, pero hay más. Esto se ventiló durante la campaña que llevó al gobierno del estado de Nayarit a Navarro. Estaban echándose tierrita unos a otros y resulta que Miguel Ángel Navarro pues también tenía nexos con el Diablo Beitia. Y entonces, como Echevarría tenía negocios también con el Diablo Beitia, para que no se quemaran unos y otros y para que esto no afectara al candidato de la secta, a Miguel Ángel Navarro, pues entonces se pusieron de acuerdo para, pues tú no me haces nada cuando termine y yo no le saco sus trapitos al sol a tu candidato de la secta. Y pues ni uno ni otro se echaron tierra, se congelaron ambas investigaciones, nadie dijo nada y así premiaron el día de hoy, ayer más bien en el Senado se votó al delincuente Antonio Echevarría. Es un asco la política, es un asco. Les voy a dejar 2 videos, uno donde Emilio Álvarez habla de esto, de cómo premian, no lo liga directamente con la delincuencia organizada, pero dice que cómo es posible que premien a gobernadores de los otros cárteles porque entregan la plaza. Y luego Ricardo Monreal dice que el señor Antonio, pues que tiene pues, un perfil muy bueno y que además no es que entreguen la plaza, es que de todas a todas Morena iba a ganar en el estado de Nayarit. Pues puede ser,
Pero lo que es una realidad es que se callaron tanto el gobernador saliente, Antonio Chavarría, como el candidato de Morena, Miguel Ángel Navarro, y ya no se atacaron entre ellos, y se guardó silencio sobre los vínculos con la delincuencia organizada de ambos. Y en pago a eso, Morena, López, premia hoy a este sátrapa delincuente de cuello blanco, político corrupto de la organización criminal del PAN. Esta es su cuarta transformación, atolizados, pero no lo quieren ver. Buenas tardes, Presidenta, compañeros de la mesa, distinguida Asamblea. Más allá de la discusión jurídica, hay una valoración de segunda vuelta a esta propuesta. Esta propuesta de la Presidencia de la República es la segunda ocasión que llega. Y tenemos que cuidar el mensaje que está detrás de esta designación. Y hemos insistido que no puede ser que los gobernadores de los estados terminen en procesos electorales entregando a la plaza y luego recibiendo un premio de parte del gobierno federal. Hoy hay un conjunto de exgobernadores que son embajadores, cónsules, y que tuvieron una participación que ha sido enormemente cuestionada, pero más allá de discutir la legalidad de la elección, que ese no es el caso, lo que sí quiero discutir es la pedagogía del hecho. Y lo dije en la manera anterior y lo insisto ahora. No podemos premiar la entrega, no podemos premiar la deslealtad, pero no podemos mandar un mensaje anticipado para el próximo proceso electoral que sea el más grande. Y yo no le pido a ningún gobernador, a ningún actor, a nadie que viole la ley. Le pido que tenga un comportamiento democrático. Pero no es un tema de violación de la ley, es un tema de liderazgo, es un tema de empuje, es un tema de compromiso, incluso con los mismos electores. Y yo no quiero mandar un mensaje cruzado de que queremos construir un horizonte futuro y premiamos a quien no asume un proyecto de liderazgo en la defensa de su proyecto y de su gobierno. No se trata, y no pido, no quiero que se viole la ley electoral ni bajo ningún motivo. Sí queremos comportamientos democráticos, pero lo que está atrás es una profunda incongruencia de un gobierno federal que le pide a los gobiernos estatales no meterse y el gobierno federal se mete hasta la cocina. Se mete chantajeando con los siervos de la nación, se mete amenazando con quitar programas sociales, se mete con operadores, incluso hasta en el propio proceso interno de Morena. Eso fue denunciado. Hemos tenido reiteradas demostraciones y sí hemos visto el uso perverso del aparato de justicia como un mecanismo de coacción hacia quienes desempeñan funciones de titularidad en los ejecutivos estatales, en estas discusiones de plata o plomo, o en estas discusiones de cuida tu año 7 y nosotros te cuidamos a ti. Por eso, la pedagogía del nombramiento de quienes ocuparon una gobernatura a cargo estatal de los partidos que hoy son de oposición y premiarlo con un cargo federal es algo cuyo mensaje pedagógico no podemos acompañar. Yo le pido a mis compañeros de oposición, le pido al PAN, le pido al PRI, le pido a MC, le pido al PRD, que nos hagamos cargo del mensaje que se manda si acompañamos este tipo de nombramientos. Lo hemos visto en algunas designaciones y algunos cargos, y me parece que el mensaje para el electorado y la ciudadanía es profundamente desalentador, desilusionador. Por eso, compañeros, más allá de la idoneidad jurídica, poder no estar en los términos, pero sí me parece muy pertinente, muy oportuno insistir, como ya en la ocasión anterior lo hice. Retomo, el mensaje al electorado, la pedagogía del hecho, el mensaje para el año siguiente es profundamente desalentador si lo que desde la oposición se hace es premiar a quien entrega no de manera ilegal, sino no en el liderazgo democrático que le corresponde defendiendo sus proyectos.
por su atención. Muchísimas gracias y avisamos que votamos en contra. Saludo con respeto a los grupos parlamentarios, a sus coordinadores, con quienes me une un gran respeto y una gran deferencia, y a la mayoría o a la totalidad la considero amigo y amigas. Había pensado en no participar en el debate porque la senadora Rocío Abreu, cuando presentó el dictamen para poder votar el nombramiento que el presidente hace por segunda ocasión para integrar al Consejo Independiente de la Comisión Federal de Electricidad, pero me vi precisado a intervenir al escuchar la intervención de mi amigo, el senador preopinante y presidente o coordinador del Grupo Plural, Álvarez y Casa. Déjenme decirles que yo pienso lo contrario que él en este debate, porque para mí no es aceptable que se diga que un gobernador es premiado, que un gobernador es estimulado por haber entregado la plaza. Y al contrario de lo que él afirma, sostengo que el comportamiento del gobernador de Nayarit, ex gobernador de Nayarit, Toño Echevarría, fue democrático. Al contrario de lo que sostiene el senador, yo sostengo que lo que él hizo fue respetar la voluntad popular. Yo conozco Nayarit, no como la senadora Cheney o como Cora, no sé si esté. No conozco tan bien como ellos, pero he estado en responsabilidades políticas ahí. Y lo que ahí se desató, compañeros senadores y senadoras, fue un movimiento social impresionante. La senadora Antares, que no está, sí está, fue coordinadora o delegada de Morena en aquella región, siendo un compañero nuestro, que ahora es gobernador, el doctor Navarro, el candidato nuestro. Y yo fui 3 ocasiones, pero era un movimiento social el que provocó el cambio y que el doctor Navarro ganara. Aunque hubiese querido el gobernador Chavarría, no habría podido frenar el movimiento social que se desató en Nayarit en favor de Morena, de los partidos coaligados y del candidato a gobernador, que se refrendó después en la elección extraordinaria donde participó la senadora Cheney como candidata a senadora. Entonces, me parece que no es exacto el afirmar que hoy a Toño Echevarría, por haber permitido que la gente se expresara y no intervenir ilegalmente, se le quiera castigar por esta asamblea, negándole por segunda vez el derecho a ser consejero independiente, nombramiento que nosotros no le otorgamos. La confianza se la otorga el presidente de la República y nosotros solo ratificamos su idoneidad o su viabilidad para ser consejero independiente, que esa ya fue calificada. Yo conozco personalmente a la familia Echevarría. Conozco a su papá, Antonio, a su mamá, conozco a sus hermanos, y son hombres y mujeres honorables. Nunca se hubieran prestado a actuar de manera ilegal, antidemocrática. Daría todo mi capital por sostener su honorabilidad. Y por eso hoy le pido a la Asamblea que no los nuble la sinrazón, que los argumentos que se esgriman sean objetivos en razón de lo jurídico, pero también de lo social.
Antonio Chavarría, hoy candidato a consejero independiente, tiene todas las características y la honorabilidad para que esta asamblea lo considere y vote por él. Y miren ustedes, como es la segunda oportunidad, de acuerdo con la ley de la Comisión Federal de Electricidad, si nosotros no lo ratificamos, simplemente el presidente de la República lo ratificará. ¿Qué es lo que queremos? ¿Evadir una responsabilidad del Senado? ¿Omitir una responsabilidad del Senado para que el presidente lo designe directamente o que este Senado tenga una vinculación con el futuro servidor público? Yo prefiero tener una vinculación con el consejero independiente para también exigirle cuentas y que rinda cuentas al Senado y no al Ejecutivo Federal. Concluye. Esa es la verdadera división de poderes. Ojalá y reflexionen y ojalá y Toño Chavarría logre la mayoría calificada que se requiere para ser ratificado por segunda ocasión como consejero independiente. Por su atención y su tolerancia, Presidenta, muchas gracias. Y a todos un abrazo